Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Esta es una clase para robótica en la que vamos a trabajar el final de la unidad de domótica con dos proyectos. Así que bueno, comencemos. Bien, los temas que vamos a trabajar hoy, sí, las actividades que van a salir es, en principio, seleccionar y justificar los elementos electrónicos. Hoy vamos a puntualizar el tema de los elementos electrónicos vinculados a dos proyectos de domótica. De esos proyectos que vamos a ver en vídeo, vamos a tener que realizar un plano o un esquema. Y por último, hay que explicar con las propias palabras de qué manera funciona cada uno de estos dos proyectos. Para recordar lo que veníamos trabajando, habíamos establecido una diferencia entre los elementos de domótica que funcionan de manera automática a través de una computadora y por el otro lado habíamos dicho de manejar los elementos de la casa, los electrodomésticos y otros dispositivos electrónicos a través de un dispositivo como puede ser el celular o la tablet, y a la conclusión que llegamos es que ambos enfoques son necesarios. Hay dispositivos que sí pueden ser automatizados totalmente, hay dispositivos que se pueden manejar a través del celular o la tablet, pero siempre los dos sistemas van intercomunicados entre sí. Muy bien, dicho esto, hoy vamos a trabajar con dos proyectos. El primero, que se llama agua eficiente, y el segundo, de un sistema de luminaria. En el proyecto de agua eficiente vamos a pensar alguna manera en la que se podría trabajar con domótica para que se mida la cantidad de agua que tiene un tanque para evitar, por ejemplo, que se desperdicie el agua, así cuando el agua se rebalsa. Y en el caso de la luminaria, un sistema de iluminación que se encienda de noche y se apague de día. Bien, vamos recordando algunos de los elementos que trabajamos en robótica, el núcleo, ¿sí? Que era justamente, ¿no? El que recibía la programación que nosotros hacíamos e iba enviando las corrientes eléctricas para los actuadores, recibía la información de los sensores, y puntualmente lo que necesitamos recordar son las nociones de sensor y la noción de actuador. En el caso de los sensores, son los dispositivos electrónicos que toman algún aspecto del ambiente y lo convierten en un valor, lo convierten en alguna variación eléctrica, y en el caso de los actuadores, sí, son los elementos que transforman la energía mecánica en energía eléctrica, sí, que lo transforman en movimiento o que lo pueden transformar en luz. Entonces tenemos sensores como el pulsador, como el sensor de distancia, como el sensor de luz, y actuadores como pueden ser la luz LED, el motor de corriente continua o un servomotor. En el caso del proyecto de agua eficiente, el sensor que vamos a utilizar es el sensor de distancia que trabaja con ultrasonido. Si el nombre es HC-SR04, si el nombre específico, y lo que va a hacer es justamente medir la distancia que hay entre el sensor y algún tipo de obstáculo. Y funciona de la siguiente manera. Uno de los elementos del sensor va a emitir un ultrasonido, un sonido que el oído humano no detecta. Si un parlante, eso va a chocar contra algún obstáculo y lo va a recibir el micrófono. En base al tiempo que tarda en efectuarse la respuesta, es la distancia que va a encontrar este sensor. Entonces la idea es pensar justamente cómo este sensor de distancia puede medir la cantidad de agua que tiene un tanque adentro. Acá podemos ver un proyecto, ¿sí? En el cual a escala, ¿qué quiere decir? Justamente, ¿no? Que se ha utilizado, ¿sí? Una parte más chica, que no se ha utilizado un tanque como el original que pueda hacer en una casa, pero estamos viendo, ¿sí? Los componentes que se han utilizado en este proyecto justamente de domótica, ¿no es cierto? Estamos viendo que controla el nivel de agua que tiene justamente este recipiente, ¿no es cierto? Fíjense que va a trabajar de manera automática. Tenemos una parte donde está el agua, una parte que es el tanque de agua, lo que se va a llenar, más o menos 1500 centímetros cúbicos, 1,5 litros de agua es lo que va a ingresar, y va a funcionar de manera manual y de manera automática. Ahí está el sensor de distancia, exactamente, ¿sí? Ahí está el agua, justamente que es de donde va a sacar la fuente, y precisamente, ¿no es cierto? Se van a hacer, ¿sí? De manera automática que se vaya llenando ese tanque de agua, ¿sí? A través de justamente una bomba, ¿sí? Que en este caso es un motor de corriente continua a escala, ¿sí? Porque justamente es más chiquito, ¿sí? El recipiente de agua que se tiene que llenar.
En el caso del sistema de luminaria, se va a utilizar una resistencia LDR, que lo que hace justamente esta fotoresistencia es medir la cantidad de luz que hay en un ambiente. Acá vamos a ver un poco el funcionamiento. Se cierra el circuito cuando la fotoresistencia detecta que hay luz, en este caso luz de la linterna, o puede ser bien la luz del sol. Entonces, de vuelta, tendríamos que pensar cómo integraríamos este sensor de luz a nuestro proyecto de una luminaria inteligente. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? En el cual es una lámpara que funciona, ¿sí? Justamente se acciona automáticamente cuando la luz se apaga. Cuando la luz se enciende, la lámpara se apaga, y cuando se va la luz del sol, la lámpara se enciende. Así que bueno, hoy vamos a llegar hasta acá, ¿sí? En el último capítulo de domótica. Después ya comenzaremos con otros proyectos. Llegan los tres actividades, ¿sí? Como decíamos, qué elementos electrónicos se utilizan para cada uno de los proyectos, hacer un pequeño dibujo de los mismos y explicar de qué manera lógica funciona cada uno de ellos. Espero que estén todos muy bien y estamos en contacto.